Bienvenidos una semana más al resumen de noticias sobre Steam, donde vamos a tratar sobre un tema clave, súper importante y que, bueno, en los medios de comunicación ha pasado sin pena ni gloria, lo cual es normal, pero viéndolo desde una perspectiva en la que tenemos Steam Deck en mente, pues esta noticia realmente es muy representativa de lo que significa tener una Steam Deck de aquí a 6 años, cuál va a ser su tiempo de vida, qué podemos esperar de ella y sinceramente con noticias como las que vamos a comentar al final de este episodio del podcast, porque es la noticia principal, pues sinceramente yo tengo muchísimas esperanzas de poder seguir jugar a juegos AAA. Cuidado, no hablo de tontería, a juegos AAA de aquí a 5 o 6 años. Puede que me estéis diciendo, Rafa, ¿estás loco? No te preocupes, lo vamos a argumentar al final de este vídeo, de este podcast, como me estáis escuchando. Ya sabéis, si solo me queréis escuchar en formato audio, lo cual se comprendería, abajo en la descripción tenéis el link con el enlace hacia el podcast. Aparte vamos a tratar de otra serie de noticias, como pueden ser todas las semanas, como la función del modo escritorio para cambiar al modo mando, muy importante, el lanzamiento de Proton Next, eso es súper clave, vamos a pasarlo a explicar porque ha habido muchas confusiones sobre este tema, aparte de fortalecimiento que está haciendo Valve sobre el tema del soporte para mando, el tema de las reservas que en algunos territorios está volviendo, además de la bronca que ha habido con el tema de Nintendo, que vamos a dar alguna puntillita que otra, y bueno, Ubisoft, ¿qué ha pasado con Ubisoft? ¿Qué está pasando? Bueno, lo vamos a hablar todo en este vídeo. También deciros que este podcast / vídeo, según me estéis escuchando, se está grabando el jueves por la tarde, es decir, el día anterior al día que se ha subido este vídeo, por lo que las noticias van a llegar hasta ese momento y el resumen de noticias siguiente incluirá las noticias del viernes. Lo digo porque Valve los viernes suele meter alguna que otra noticia bastante importante, sobre todo temas de actualizaciones, etcétera. Por si acaso estáis viendo que me he saltado alguna noticia de ese tipo, no os preocupéis, la trataremos en el siguiente podcast. Y empezamos con la primera noticia, y es que en realidad esta noticia no es exactamente una noticia, sino un recordatorio que ha hecho la propia Valve a través de Twitter de una función que habían añadido en su parche, en un parche que habíamos ya comentado en este podcast y que muchas personas habían pasado por alto. Yo en lo personal, sinceramente, no me había dado cuenta, y cuando lo ha recordado Valve por Twitter digo, ostras, esto es súper interesante. Básicamente lo que han dicho es lo siguiente: tú con una Steam Deck, ¿vale? Cuando te metes dentro del modo escritorio con el último parche de la versión estable, ¿vale? La versión que seguramente todos tendréis y seguramente todos los que tengáis Steam Deck que estéis viendo o escuchando este vídeo / podcast, pues os habréis dado cuenta de que cuando pasáis al modo escritorio, pues bueno, los controles cambian un poco, ¿no? Bien, si tú mantienes pulsado el botón de las 3 rayitas de arriba a la derecha de Steam Deck durante un par de segundos, 3 segundos, pues cambiará a modo mando. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no se comportará con el layout, con el esquema de controles del modo escritorio, sino que se comportará como un mando, para simplificar mucho, de Xbox o lo que sea dentro del propio modo escritorio de Steam Deck. Esto es muy interesante debido a que algunos juegos que nosotros queremos ejecutar desde escritorio, yo no es algo que haga habitualmente, pero mira, precisamente hoy lo he hecho porque estoy utilizando mi Steam Deck como ordenador principal en los últimos 7 días, pues bueno, lo he estado probando y si te das cuenta, ¿vale? Pues cuando tú vas a ejecutar un juego desde el modo escritorio, pues algunas veces no te reconoce bien los mandos, pero en el momento en el que tú has configurado tu mando con pulsando el botón de las 3 rayitas unos 3 segundos, pues se configura de esa forma y por lo tanto ya no vas a tener grandes problemas utilizando los controles, sobre todo con juegos que son fuera de Steam, es decir, los que tienes de la Heroic Game Launcher, de los que tienes de GOG, de los que tienes de, yo que sé, de la EA App, lo que sea, ¿no? Por lo que, ya sabéis, estáis avisados, si queréis utilizarlo, ahí tenéis ya la función. Y aquí tengo otras dos noticias muy interesantes acerca de actualizaciones de Steam Deck. Una vamos a pasarla rápida, que es que básicamente Steam Deck en su última versión beta pues han mejorado muchísimo el soporte para mando. La verdad es que el tema del soporte para mandos que está haciendo Steam, o sea Valve con Steam Deck, está haciendo algo verdaderamente brutal, por lo que poco a poco el modo dock, porque lo del soporte para mando yo siempre lo relaciono con el modo dock, está siendo cada vez más soportado y sinceramente después de llevarme ya prácticamente bastantes días utilizando la Steam Deck como ordenador principal, ya hablaré sobre ese tema en algún vídeo que ya suba en el canal. Si me estáis escuchando por el podcast, abajo en la descripción tenéis el link para ir al canal de YouTube para poder ver cómo va a ser ese vídeo y esa experiencia, pero básicamente me creo que están trabajando muchísimo dentro de ese modo, porque viviéndolo en primera persona estoy notando muchísimas cosas muy positivas dentro de ella y sobre todo, bueno, el soporte para mando es algo clave, porque al fin y al cabo vamos a utilizar este PC de una forma consolidada, es decir, para videojuegos, etcétera, por lo que este tipo de soportes para mando siempre va a ser muy clave. Pero posiblemente la noticia más importante
importante de toda la semana y posiblemente de las últimas semanas en relación a Steam Deck en cuanto a actualizaciones ha sido el lanzamiento de Proton Next. Vamos a ver. Ha habido mucha confusión sobre este tema, así que vamos a tratarlo, vamos a dedicarle un minutito, básicamente, para que todo se entienda. Bueno, uno de los desarrolladores encargados de Proton dentro de Valve ha anunciado por Twitter, sí, no os extrañas, así funciona Valve, ¿vale? Es todo muy raro, pero así funciona. Ha anunciado por Twitter que había lanzado una nueva versión de Proton para que la pudiéramos utilizar. Vamos a ver, si no sabes qué es Proton ni cómo funciona, etcétera, en la descripción vas a tener un artículo que se llama Compatibilidad de juegos con Steam Deck. Léetelo, eso todo tienes que aprender de memoria, porque para poderle sacar todo el juego a Steam Deck, de verdad, ese artículo es clave, porque vas a aprender cómo poder usar prácticamente cualquier juego de Windows en Steam Deck sin ningún problema. Bien, asumiendo que ya sabes qué significa Proton, y si no, en el artículo, asumiendo esto, lo que sí tienes que entender es que tenemos dos versiones de Proton oficiales dentro de Steam. Una sería la versión estable, que es la que se utiliza de manera predefinida si tú no has usado nada de manera general, y después tendríamos una versión que se llama Proton Experimental. La estable, pues ya sabéis, es la estable, la que se ha lanzado oficialmente y la que prácticamente pues no suele tener demasiados fallos, está todo muy testeado y tal. Y la que se llama Proton Experimental, pues bueno, es prácticamente las cosas que están trabajando en el día a día y van actualizándolo, porque lo actualizan muchísimo Proton Experimental. Cada 2 días, algo así, hay una nueva actualización. Pues bueno, la van lanzando en esa versión de Proton, que se llama Proton Experimental, y que por supuesto tiene muchos fallos, etcétera, pero que es muy interesante sobre todo para los últimos lanzamientos y tal. ¿Por qué? Porque están precisamente adaptando y trabajando para que esos juegos funcionen. Por eso muchos de nosotros usamos Proton Experimental prácticamente de manera predefinida, porque suele dar bastantes buenos resultados. ¿Qué ocurre? Que ahora ha salido Proton Next. ¿Qué es Proton Next? Bueno, pues es una versión intermedia entre Proton Experimental y Proton Estable. Lo explicamos. Proton Experimental sería como lo último de lo último, y si hay fallo, te lo comes, ¿vale? Porque estamos trabajando en ello, no la utilices. Y después tendríamos este Proton Next, que es algo en lo que todavía están trabajando, que todavía no está testeado al 100%, pero ya se puede decir que tiene una buena estabilidad y que prácticamente está cerrada para lanzarse de manera estable. Pero antes de hacerlo, lo ponen ahí por si acaso la gente de la comunidad quiera poderla usar, y si ven algún fallo o lo que sea, que lo puedan notificar. Por lo que me parece algo súper interesante imagínate que tienes algún problema con algún juego o lo que sea, pues lo pones antes de en Experimental, en esta versión que es un poquito más estable, que se supone que te va a dar menos fallos de manera general, y oye, si te funciona y tal, pues guay. A mí me parece que esto es un paso más en esa estabilización de Proton. Proton es un concepto bastante nuevo, hay que reconocerlo, de este sistema de traducción de juegos de Windows a Linux, que viene heredado de un montón de tecnologías anteriores, como puede ser Wine y tal, por lo que, oye, crear este tipo de fases, ¿no? Para que la gente pueda utilizarlas y tal, y no sea simplemente Proton Experimental, que es a lo loco, y Proton Estable, que es bastante más antiguo porque lleva mucho tiempo sin actualizarse, pues bueno, poner este Proton Next, que es como el término medio entre ambos mundos. Y ahora pasamos a otras noticias que no tienen nada que ver con actualizaciones, pero que son muy interesantes dentro del mundo de Steam Deck. Primero, cuidado con esto, ¿vale? Creo que ya se ha solucionado, pero que esto ya ha ocurrido, ¿vale? Que es el tema de que han vuelto en Canadá, sobre todo, muchos usuarios de Reddit comentaron que se estaban notificando que de nuevo las máquinas más baratas de Steam Deck se estaban poniendo para reservar. Y me han llegado bastantes comentarios, sobre todo bastantes tweets por el Twitter de HandleDeck, ¿vale? La web donde escribo sobre Steam Deck. Me han llegado algunos comentarios acerca de, oye, ¿esto puede pasar en España? Vamos a ver. Esto puede pasar en cualquier territorio donde se tenga Steam Deck. Valve ya comentó que Steam Deck se puede comprar de manera libre, como si fuera un producto normal y corriente, que hay disponibilidad, pero en el momento en el que ellos prevean que la demanda es superior a lo que van a poder mandar en un periodo de 2 semanas, pues entonces esa versión concreta de Steam Deck pues pasaría a modo de reserva. Eso ya ocurrió al principio de la liberación, por llamarlo de alguna forma, de Steam Deck, cuando ya se podía comprar de manera normal. La versión de 64 GB pues estaba para reservar y las demás sí se podían comprar de manera normal. Pero desde ese momento, pues que yo sepa, en el mercado español por lo menos no ha vuelto a ocurrir.
ahora está ocurriendo en Canadá, creo que ya está estabilizado, pero bueno, si hay algún amigo canadiense que nos esté viendo, lo cual dudo, porque lo normal es que me vean o desde España o desde Latinoamérica, pero bueno, siempre hay algún amigo que está por ahí de viaje, pues nada, que nos lo comente y nos diga, pero bueno, que tengáis en cuenta de que esto puede ocurrir en todos los territorios que se está vendiendo Steam Deck a día de hoy. Si no dan abasto, si ven que se les va de 2 semanas para adelante el envío, lo van a poner en modo de reserva. Y una noticia que a mí me ha dado muchas alegrías ha sido el tema de que Ubisoft vuelve a Steam, vuelve por Navidad, prácticamente se podría decir. Y es que utilizando a Assassin's Creed Valhalla, que ha salido ya hace un tiempo, creo que salió sobre 2019, 2020, pues bueno, no tocó Steam Deck, no tocó Steam, fue uno de los últimos juegos de Ubisoft que no entró dentro del catálogo de Steam y que ahora parece que sí va a volver a mitad de diciembre, por lo que, oye, todos los que tenemos sobre todo una Steam Deck, ¿vale? Porque queremos aprovecharnos precisamente del ecosistema de Steam dentro de Steam Deck, pues estamos de enhorabuena, sobre todo por el tema de shaders y tal, que siempre va a ser mucho más cómodo utilizarlo desde Steam que desde una tienda de terceros, aunque el Assassin's Creed Valhalla funciona bastante bien en Steam Deck si lo habías comprado desde la Ubisoft Connect, por lo que tampoco hay gran historia. Pero bueno, si eres de los maniáticos como yo, estás de enhorabuena, porque yo quería jugar al Assassin's Creed Valhalla, no lo jugué en su momento, me pareció un juego tan extenso que quería jugarlo de manera portátil, antes de incluso pensar que iba a existir Steam Deck. Por eso, entre otras cosas, por ese tipo de juegos, yo me quería comprar en la época una GPD, me quería comprar sobre todo una GPD WinMax, ¿vale? Que era de las que más me parecía más interesante, pero bueno, afortunadamente a día de hoy ya tengo Steam Deck, así que más sencillo todo. Por lo que, mira, si llega a Steam, mejor. Y sobre todo el resto de juegos que también van a empezar a venir de Ubisoft. Ya sabéis que Ubisoft llegó un momento en el que tenía una especie de acuerdo, o por lo menos parecía que salían de manera exclusiva, tanto en Ubisoft Connect como en Epic Game Store y tal. Supongo que ha podido acabar el acuerdo. En fin, la noticia clara y clave, si queréis profundizarla, abajo en la descripción tenéis un link, pero el resumen de la noticia es que a partir de diciembre vamos a empezar a ver los juegos de Ubisoft ya pues en la tienda de Steam con normalidad, como ocurría desde el año 2020 para atrás. Y esperemos que ese Assassin's Creed Mirage, los nuevos títulos de Ubisoft, sobre todo los Assassin's Creed, a mí me gustan bastante, pues aparezcan en Steam y no nos tengamos que comer la cabeza buscando en otras tiendas, etcétera. Y bueno, nos vamos con el tema de la noticia de Nintendo, que Nintendo se ha picado bastante. No voy a extenderme demasiado en este punto porque ya lo he hecho en un vídeo anterior. Si me estás escuchando desde el podcast o me estás viendo desde YouTube, abajo en la descripción te voy a dejar un link con un vídeo en el que he explicado largo y tendido toda esta polémica y todo lo que ha ocurrido, pero en resumen Nintendo ha dicho de manera amable y legal a la web SteamGridDB que quiten una serie de imágenes de esa web. Básicamente SteamGridDB, si no la conocéis, es una página que se utiliza para decorar la biblioteca, la librería de los usuarios de Steam. Ya sabéis, si tenéis una imagen de un juego que habéis comprado en Steam que no os gusta o os gustaría cambiarla, pues esta web te da muchas opciones en todas sus versiones, la versión, ¿cómo se llama? Horizontal, la vertical, el iconito, etcétera, para poderlo cambiar. Pero también tiene, aparte de juegos de Steam, juegos que no están disponibles en Steam, o de emuladores, o de tiendas alternativas, o de otras aplicaciones aleatorias. ¿Qué ha ocurrido? Que Nintendo se ha picado mucho y ha visto que había imágenes para poder personalizar ROMs de su juego en Steam, y más concretamente en Steam Deck. Concretamente los juegos que ha dicho que quiten por favor las imágenes de ahí de manera legal, ¿vale? Ha sido The Legend of Zelda Breath of the Wild, Pokémon Púrpura y Escarlata, Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicle 3 y Splatoon 3. No ha habido más juegos, lo cual dentro de la historia de Nintendo, ya lo dijo un suscriptor, ya lo comentó por el canal en el vídeo que subí precisamente ayer. Oye, pues a lo mejor no ha sido demasiado malo, ¿vale? O sea, viendo a Nintendo que solo hayan sido 6 juegos me parece ya bastante. La verdad que viéndolo desde ese punto de vista puede ser, pero bueno, la verdad, vuelvo a decir lo que dije en el vídeo, ni SteamGridDB es una página que provea emuladores, que no son ilegales, pero bueno, venga, no provee emuladores. No es una página de apología a la piratería precisamente, es una página mantenida por la comunidad, no ofrece ROMs, solo son imágenes que si no las tienes por ahí, con googlear -4 segundos, las vas a tener igualmente.
yo entiendo que esto forma parte de un pique bastante extremo por la parte de Nintendo y ya no diferencia quiénes son de verdad las personas o las webs que le pueden hacer daño. Yo entiendo que tumben páginas de ROMs, obviamente, son sus productos, es lo que están vendiendo, lo están comercializando, yo hasta ahí todo correcto, pero que esto, yo qué sé. En fin, de todas maneras lo comento en mayor profundidad dentro de ese vídeo porque hablo de muchos elementos que hay que tener en cuenta, factores, cagadas que ha cometido Valve, que las ha cometido, señores, las ha cometido, que aquí nos encanta mucho Steam, nos encanta mucho Valve, Steam, pero Valve, sobre todo en un vídeo, la cagó muchísimo con ese tema. Y bueno, lo comentamos en ese vídeo más extensamente. Así que nada, pasamos a otra noticia. Y rápidamente acabamos con este resumen de noticias con Steam antes de irnos a la noticia principal, ya sabéis, esa de el potencial, ¿no? Lo que nos va a hacer jugar a largo plazo a juegos AAA en Steam Deck. Bueno, ha sido un par de noticias muy interesantes que son primero las rebajas de Steam. No quiero ni siquiera comentarlo mucho porque yo sé que muchos de vosotros sufrís, yo el primero, porque las carteras se están bajando poco a poco y como recordemos que están todavía las rebajas de Steam, alguno va a sentirse tentado de pasarse por la tienda y comprarse algo más. Así que bueno, hay muy buenas rebajas, hay muy buenas cositas que pillar, pero hacedlo con responsabilidad, ¿vale? No me echéis la culpa después de que habéis ido para allá para compraros algo. Después nos vamos a ir con otra noticia y es que, bueno, esto es interesante. Los llamados globos de oro del mundo del videojuego, los Golden Joysticks, ¿vale? Han dado el premio al mejor hardware del año a Steam Deck. Oye, algo interesante, algo guay, pero también hay que decir una cosa, que los contrincantes precisamente no es que fueran especialmente poderosos, ¿vale? No había salido una nueva consola de Nintendo, no había salido una nueva consola de Sony, o un portátil súper revolucionario. En fin, me da pena que no hayan aparecido otras máquinas como podían ser Aya Neo, GPD, One X Player, en fin, han aparecido otras cosas. Y la única representante del mundo de los handheld PC, lo cual entiendo y es lógico por su popularidad y por el golpe que ha pegado de efecto en el mercado, pues ha sido Steam Deck y obviamente se lo ha llevado. Nuestra enhorabuena, pero bueno, era de esperar. Y bien, ya nos vamos con el tema principal de este vídeo o de este podcast, que personalmente a mí me parece algo muy potente. Y no tan personalmente porque vamos a pasarlo a explicar ahora mismo. La noticia sería la siguiente, y me vais a decir, Rafa, ¿y eso a mí qué me importa? Te lo explico. La actualización Next Gen de The Witcher 3 tendrá FSR 2.1. Y tú ahora mismo me vas a decir, Rafa, menudo clickbait, ¿esto qué es? Esto no es importante, a mí no me gusta The Witcher. Tranquilo, señores, tranquilo, vamos a ver. Muchos de vosotros sabéis que creo muchísimo en todo lo que viene a ser tecnologías de rescalado para poder sustentar en el tiempo Steam Deck. Y me explico con ello. Vamos a ver, Steam Deck tiene un hardware que aunque nos parezca algo increíble, muy potente o lo que sea, pero es un hardware que tiene un problema, que es comparado con un PC, que es que no lo vamos a poder actualizar de manera gráfica ni nada por el estilo. Como mucho le puedes aumentar el tema de la memoria interna con un SSD y tal, cambiarle a lo mejor los joysticks, alguna cosita más y ya está. Por lo que a medida que pase el tiempo, como PC va a estar perdiendo capacidades y a lo mejor nos podemos encontrar dentro de 3-4 años que juegos que ya explotan de verdad la actual generación de consolas y por lo tanto la actual generación de gráficos y de tecnología a nivel de videojuegos, pues se pueden quedar bastante por encima de lo que puede ofrecer Steam Deck. Y aquí es donde entra el tema del FSR y lo que esta noticia de verdad, verdaderamente representa y por lo que me parece algo muy clave. Vamos a ver. The Witcher 3 es un juego que apareció en la generación pasada, no hay mucha historia, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo tiene varias veces, ¿vale? Porque es una locura en cuántas ediciones y cuántas ofertas ha estado. Y ahora mismo ha salido un parche que va a salir el 16 de diciembre, algo así, por mitad de diciembre, va a salir un parche de Next Gen para este juego. A nivel de PC, pues bueno, interesante, se le va a añadir temas de Ray Tracing y tal, pero bueno, eso no nos interesa para el mundo de Steam Deck. Pero una de las cosas que han añadido y que estamos viendo poco a poco, que prácticamente es casi obligatorio que vayan apareciendo, es el tema del FSR 2.1. Ya apareció en una actualización para el God of War, para el último God of War que salió para para PC, y también lo estamos viendo en el parche de actual generación o de Next Gen, como lo han llamado los chicos de CD Projekt, para The Witcher 3. ¿Y esto qué me quiere decir? Que
vamos a ver, las desarrolladoras, las empresas se están dando cuenta de que el hardware, y ya no solamente Steam Deck, sino que nosotros nos vamos a aprovechar de esa circunstancia, de que el hardware principal que se utiliza dentro del mundo del videojuego en PC es un hardware bastante bajito en cuestión de potencia. Si nos centramos dentro de las estadísticas que tiene Valve sobre las encuestas que hace a los usuarios de la plataforma sobre cuáles son sus principales tarjetas gráficas y tal, nos damos cuenta que tarjetas como la 1050 o la 1060 son de las más utilizadas dentro de la plataforma. Estamos hablando de tarjetas gráficas que tienen un porrón de años, más o menos, la misma tarjeta gráfica que yo puedo tener aquí abajo, aquí abajo, suena muy mal, aquí en mi PC de sobremesa, que ahora mismo no estoy usando, estoy utilizando la Steam Deck, pero bueno, ya me entendéis, que es una 580 de AMD, por lo que estas empresas no se quieren quitar cuota de mercado, y teniendo en cuenta las posibilidades y capacidades que tiene un PC, pues bueno, dicen, mira, no voy a limitarme a sacar un juego de próxima generación con gráficos muy potentes, tecnologías más avanzadas, pero voy a por lo menos facilitar para todas aquellas personas que aún juegan en 1080p, que yo todavía juego a 1080p y en Steam de juego a 800p como todos vosotros, y tienen tarjeta gráfica medianamente competente, pues vamos a facilitarles un poco la vida. Y ahí es donde están entrando las tecnologías de FSR. Hace un par de podcasts hablamos de que AMD iba a lanzar el FSR 3.0, que es otra tecnología de reescalado que con una máquina inferior puedes ejecutar juegos que requieren bastante potencia y no tengas, por supuesto, sacrificando resolución y reescalándolo. No lo vas a ver exactamente igual que de manera nativa, pero oye, vas a poderlo ejecutar y va a funcionar bastante bien. Y teniendo en cuenta el efecto Switch, o también el mal llamado efecto Switch, porque ya se puede extender a más plataformas, que es que mientras juegas un juego en una pantalla más pequeña, todos ese tipo de errores y defectos los vas a pasar por alto. Porque no tienes 42 pulgadas para verlo y fijarte en todos los detalles, sino que en 7 pulgadas este tipo de tecnologías pasan muy desapercibidas y a nosotros nos vienen genial para poder extender la vida y longevidad de estas. ¿Qué ha pasado con The Witcher 3? Pues que integra esta tecnología y solamente nos va dando el camino de que todos los juegos poco a poco van a ir integrando esta tecnología, y por tanto nos va a dejar una cosa clara, de que con ella vamos a poder jugar a juegos de dentro de 3, 4, 5, 6 años, porque entre que bajas los gráficos, que en una pantalla de 7 pulgadas no lo vas a notar, y este tipo de reescalado, vamos a poder seguir jugando de una manera increíblemente buena, increíblemente óptima, en muy buenas condiciones dentro de nuestra Steam Deck. Y eso es súper clave. Y vuelvo a decir, esto no es precisamente algo que los desarrolladores estén haciendo por el tema de Steam Deck, de oye, no, es que hay que adaptar nuestro juego para que se juegue en Steam Deck, que alguno habrá también, ¿vale? Yo no te digo que no, pero no creo que eso sea el principal problema, y es que venimos de una crisis de componentes muy gorda, y a día de hoy todavía la estamos sufriendo, pero bueno, poco a poco está siendo más fácil conseguir tarjetas gráficas, componentes para actualizar nuestros ordenadores, pero las empresas no pueden arriesgarse a sacar un producto al mercado que solo pueda ser jugado, por ejemplo, de una 3050 para adelante o de una 2080 para adelante, hablando en terminología de tarjetas gráficas de Nvidia. Y se tienen que adaptar a la realidad. Y si la realidad es que en Steam, vuelvo a decir, las tarjetas gráficas que más se utilizan son 1050 y 1060, y los juegos hay que venderse igualmente, pues a lo mejor estas empresas tienen que bajar o poner a disposición este tipo de tecnología para el público, para que puedan jugarlo, para que puedan disfrutar sus títulos y ellos se puedan llevar el dinerichi. Y nosotros, bueno, también nos vemos bastante beneficiados con nuestras Steam Deck, porque vamos a poder ejecutar esos juegos en un hardware más pequeño. También quiero decir una cosa, Valve ya ha pensado en todo eso, y ya lo habíamos comentado en algún momento. Steam Deck de manera nativa tiene integrados sistemas de reescalado de este tipo, es decir, tú puedes meterle FSR a cualquier juego que no lo tenga, pero bueno, siempre decimos lo mismo, o siempre digo lo mismo, siempre y cuando metas el FSR de manera nativa dentro del juego, de que el juego ya tenga FSR integrado, se va a ver mejor que si se lo pones por la propia Steam Deck, básicamente porque si se lo pones por la propia Steam Deck va a reescalar todo, y eso quiere decir también los menús, el HUD, ¿no? Todo lo que se ve en pantalla que no es del juego en sí, pero el tema de vida, etcétera, pues se va a ver borrosillo, mientras que si lo integra el propio juego, ese
ese tipo de cosas se van a ver perfectas, porque no le van a hacer ese rescalado, lo vas a ver de manera nativa, mientras que lo demás sí que lo vas a ver rescalado, lo cual es algo maravilloso. Y hasta aquí el podcast de esta semana. Perdonadme por haber hecho el podcast un jueves, vuelvo a decir, si no te habías enterado lo que sea, este podcast o este vídeo lo he grabado el jueves, es decir, el día de antes que estás viendo este vídeo, estás escuchando este podcast, por lo que las noticias del viernes de este viernes, de lo que está ocurriendo hoy, pues pasaré a comentarlas en el podcast o en el vídeo de la semana que viene de resumen de noticias sobre Steam Deck. Yo soy Rafa y espero que os haya gustado, nos vemos por comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo o en un siguiente podcast. Chao.